de las cosas que quisiera que nosotros tengamos presente mientras vamos dirigiéndonos hacia Daniel es según nuestra sociedad, ¿no? Según este mundo en el que vivimos, el éxito de una persona en este mundo, en esta vida, ¿de qué depende? Y bueno, muchos expresan de su preparación, de su capacidad, de su esfuerzo y todo ello. Ciertamente, entiéndase que la preparación es muy importante, ¿sí? En nuestras vidas deberíamos nosotros prepararnos siempre en el Señor para la vida, de acuerdo a lo que Él nos guíe y enseñe a hacer. Sin embargo, según lo que la Biblia nos enseña, el éxito, según repito, esta nuestra sociedad, no depende de las personas, no depende de los esfuerzos, en realidad depende de Dios. ¿Sí? Ah, Triste es porque nosotros, cierto, decía, debemos prepararnos en Dios, pero por lo general cuando hablamos de preparación en Dios es para lograr más las cosas que nosotros pensamos querer. Sí, cuando la idea es preparémonos en Dios ciertamente, tanto para lo mucho o para lo poco, sí, porque nosotros pensamos que si nos preparamos vamos a hacer para más, ¿verdad? O sea, para arriba, ¿no? Para tener más. Cuando lo que la Biblia nos enseña es, no, sea para lo poco o para lo mucho, lo importante es prepararse siempre en Dios. Pablo dijo algo muy importante, dijo, ¿no? He aprendido a vivir, sea cual fuere mi situación, ¿no? He tenido mucho y estaba bien, porque el Señor estaba conmigo. He tenido poco y estaba bien, el Señor estaba conmigo. ¿Sí? Y luego menciona y dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero como algunas personas, cierto, han sido, repito, exitosas según nuestra sociedad, entonces estas personas han pensado que el éxito ha dependido de ellos, esto es de su disciplina y de todo ello, ¿no? Cuando lo que vamos a ver en esta noche es que entiendas así, el éxito está en Dios. Nuestro éxito es Dios, ¿sí? Él es el éxito y deberíamos nosotros aprender a encaminarnos siempre en él. Bien, Nabucodonosor, ¿sí? El gran rey de Babilonia, que dicho sea de paso, pienso que, ¿no cree usted que Nabucodonosor pudo haber escrito no solo uno, quizás muchos libros respecto a cómo ser exitoso? En alguna forma, Nabucodonosor escribió algunas cosas al respecto. Y nos va a sorprender las cosas que Nabucodonosor escribió respecto a ello. En el capítulo número 4, así, en el versículo 4 dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, próspero. De pronto dice, vi un sueño que me espantó, sí, lo aterrorizó al hombre, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, sí, me alarmaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, ¿sí? El nombre hebreo, Daniel. Sin embargo, rápidamente también menciona el nombre caldeo que le pusieron a Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Algo interesante, porque una de las preguntas que muchas veces nos planteamos y hacemos es, ¿en realidad Nabucodonosor llegó a conocer a Dios como su Salvador o simplemente para él el Dios de los cielos fue un Dios más? Decía algo interesante es el hecho de que Nabucodonosor aquí escribe algo respecto al pasado, o sea, tanto lo del sueño como la ejecución del sueño ya eran cosas del pasado.
Sí, me estoy dejando entender. O sea, no es que Nabucodonosor estaba escribiendo esto antes de la ejecución del sueño, sino está escribiendo todo esto después de la ejecución del sueño, ¿sí? Después de que el sueño llegue a realizarse. Pero aún así, mire, a pesar de que cuando se realiza el sueño, él reconoce que sí, Dios es el Dios Altísimo, pero aún así, mire, aún después de ello, ¿no? Aún después de ello, aquí está presentando a Daniel, ¿sí? Como Belsasar y menciona, ¿sí? El nombre de mi Dios, ¿sí? O sea, él sigue reconociendo a su Dios como, ¿no? Uno de los dioses más importantes, no sé si el más importante, para él sí, ¿no? Sin embargo, parece que los babilónicos nunca trataban de, no es que nunca, sino no trataban de forzar a que la gente crea como ellos querían que hubiesen querido que crean, ¿sí? En lo religioso. Esto es más, en el versículo 8, la segunda parte, ¿no? Después de decir el nombre de mi Dios, dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Daniel ya le había interpretado un sueño a Nabucodonosor. ¿Se acuerda usted en el capítulo número 2? ¿Y cómo se presentó Daniel? Esto es, Daniel cuando viene hacia Nabucodonosor, ¿no? Y le dice, pues bueno, Nabucodonosor le dice, nadie me interpreta esto, ¿no? Nadie me dice el sueño y nadie me lo interpreta. Y Daniel cuando se presenta en el nombre de quién, o sea, representando a quién es que Daniel se presenta. ¿Se acuerda usted de ello? Adiós. El Dios de los cielos, ¿no? El Jehová de los hebreos. Claro que sí. Pero parece que eso no hizo mucha mella en Nabucodonosor, ni siquiera después de este otro segundo sueño, ¿no? Porque sigue diciendo en quien mora el espíritu de los dioses santos. Daniel ya le había dicho, hey, yo no es que yo estoy pensando, creyendo en los dioses santos no me han enviado a mí, sino el Dios verdadero, el Dios de los cielos, ¿no? Es quien te va a dar esa interpretación, le dijo en el capítulo 2, y acá también, sin duda, Daniel con esa concepción y convicción. Sin embargo, repito, Nabucodonosor parece que en este sentido no llegaba a entender a cabalidad todo esto respecto a un solo Dios creador y Dios también en este aspecto soberano. En fin, dice al final del versículo 8, conté de él el sueño, o perdón, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar. Ahora, la pregunta es la siguiente, rapidito, ¿sí? ¿Cómo cree usted que se habrá sentido Daniel cuando, no, personas como Nabucodonosor, sobre todo a quien, pues, en realidad ya había demostrado Daniel que el Dios de los hebreos era el Dios a quien y en quien creer? Pero igual entra hacia Nabucodonosor y Nabucodonosor le dice, Belsasar. La pregunta es, ¿cómo se habrá sentido este hombre de Dios, por cierto, ¿no? De hecho, que no creo que se haya molestado con el rey, ¿no? O sea, no creo que le haya dicho, oye, rey, ya te he dicho, ya por si acaso que no me estés llamando así. Definitivamente no. Pero qué difícil debe haber sido también por dentro, ¿no? Para él el que se le llame con el nombre de un Dios falso, ¿no? De un Dios pagano, no solo un Dios falso, sino hasta pagano, ¿no? Bueno, todos los dioses falsos son paganos en realidad, pero definitivamente debió haber sido algo complicado, ¿no? Algo complicado. En fin, le dice en el versículo 9, Belsasar, jefe de los magos, ¿sí? Que en verdad qué título o sea, dentro de la cultura caldea era un gran título, ¿sí? Quizás para, quizás para Daniel no le era mucho, porque repito, estos títulos tenían que ver con las divinidades falsas, ¿sí?
todo lo relacionado en este caso a la sabiduría y al entendimiento y conocimiento de los caldeos, en una u otra forma era relacionado con las divinidades falsas, ¿sí? Con los dioses falsos. Así que no piense que necesariamente para Daniel era de, uy, pues, mírenme, no necesariamente, ¿sí? Digo esto en razón a las convicciones que se ven de Daniel y el hecho de que ciertamente era muy respetuoso, se deja notar, de la fe en Dios. Así que quizás para nosotros sí, ¿no? Porque nosotros, pues nuestra sociedad es cada vez más y más de títulos, cada vez más y más de logros, cada vez más y más, ¿no? De honras y todo ello. Aún así, muchas veces tengamos que negar la fe en el Señor, pero esos títulos, esas honras, esos logros como que muchas veces nos gustan por sobre la fe en el Señor. Pienso que con Daniel en este aspecto no fue así. Dice entonces Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Nuevamente, sí, sí, 3 veces creo que ya hemos leído esto. Y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Se ha dado usted cuenta que por lo general cuando se habla de dioses falsos, aún así esos dioses usen a hombres, la honra va más para los hombres que para esos dioses falsos? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, acá Nabucodonosor, cierto, reconoce el hecho de que sí, pues no, los dioses santos le están dando el espíritu a él de adivinación. Sin embargo, sí, ellos, o sea, Nabucodonosor no dice, espero que esos dioses, ¿no? Esos dioses te ayuden a revelar este sueño, sino le dice, tú revélalo, ¿no? O sea, tú revélalo ahora, ¿sí? Porque tú puedes, ¿no? Tú ciertamente puedes. Y me pregunto si hay alguna aplicación también ahí respecto a nosotros. ¿A qué me refiero? A que hermanos entiendan, sí, cuando honestamente las cosas se hacen para vanagloria personal, definitivamente no estamos siendo necesariamente guiados por el Espíritu de Dios, sino más bien por, en todo caso, los espíritus chocarreros, ¿no? Como los espíritus chocarreros no reciben la honra, entonces nosotros somos los que recibimos la honra. Así que entendamos esto, ¿sí? Y tenemos que nosotros aprender a leer y a aplicar estas cosas también en nuestras vidas. Entonces le dice, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, versículo 10. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que estaban debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres.
¿Qué sueño? ¿Verdad? Diferente, sin duda, toda esta situación al primer sueño que tuvo en el capítulo 2. En el primer sueño, recuerden que Nabucodonosor no se acordaba del sueño, pero se da cuenta que acá sí da la impresión de que lo recuerda con muchos detalles, ¿no? Definitivamente, Daniel no tuvo que agregar nada al sueño, sino simplemente su interpretación. No a la recolección del sueño, sino a la interpretación del sueño. Decía en el capítulo 2, sin embargo, es que ah, Nabucodonosor ni siquiera se acordaba de cómo era el sueño. Sabía que el sueño le perturbaba, le perturbó, pero no se acordaba. Y acá sí. Y ese es nuestro Dios. Entienda, nuestro Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Hubo razón para que Nabucodonosor en el primer sueño no se acuerde del mismo? Pienso que sí, con el propósito de que Daniel pudiese hacer algo que el resto no podía hacer. Esto es en cuanto a recolectar el sueño para Nabucodonosor. Pero aquí las cosas son distintas. Así que entendamos, hermanos, ¿sí? Nuestro Dios, no se puede decir que nuestro Dios siempre hace y actúa en forma distinta. No, no. O sea, nuestro Dios siempre actúa en razón a que Él es Dios. Sí, en razón a que Él es, él es correcto. Él sabe cómo y cuándo hace las cosas. Eso es lo hermoso respecto a nuestro Dios. De ahí que nosotros necesitamos aprender a depender y confiar en Él. Porque muchas veces pensamos, Dios hizo esto de esta forma, entonces yo también tengo que hacerlo de esta forma. O seguro que la próxima también va a ser igual. No, no, es que Dios entiende todo. ¿Sí? Nosotros no, Dios entiende todos los detalles. Claro que sí, Dios lo comprende todo, ¿sí? Así que necesitamos nosotros aprender, repito, a confiar y depender en esa grandeza de nuestro buen Dios. Por ejemplo, si me permiten ustedes aquí un atrevimiento, ¿sí? Si me permiten el atrevimiento, ¿sí? Mire usted cuando, a ver, las grandes financieras, ¿sí? Y las grandes financieras, ustedes saben que se proyectan pues hacia adelante. Cuando ellos hicieron sus proyecciones respecto al 2020, ¿sí? ¿Creen ustedes que ellos tuvieron en mente el coronavirus? No, no, claro que no. ¿Sí? Cuando usted y yo también hemos hecho nuestras proyecciones, porque también nosotros caemos sin duda en ello, ¿no? Respecto al 2020, las hicimos teniendo en consideración al coronavirus. Bueno, no. Ahora, la pregunta es también, ¿cree usted que Dios sí sabía lo del coronavirus? Bueno, claro que sí. ¿Cuándo es que Dios se enteró del coronavirus? ¿Cuándo cree usted que recibió la primera llamada respecto al coronavirus? Siempre. El primer mensaje de WhatsApp. Desde antes de la fundación del mundo. ¿Se da usted cuenta? O sea, ¿cuánto necesitamos nosotros de Dios? ¿Cuánto necesitamos depender de Dios? El problema está en que muchas veces pensamos que nosotros sabemos, ¿sí? Porque nos ha ido bien, pues, hasta este punto. Así que, ¿qué pensamos? Entonces Dios quiere que siga igual. Y cuando la idea es, no, 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 Dios quiere que sigas mirándole a Él, ¿sí? Que continuemos mirándole a Él, ¿sí? Y hay pues muchos principios, ¿no? En nuestras vidas, pensamientos, ideas, que nos ayudan a ir a través de ello, ¿no? Por ejemplo, si algo no está malogrado, ¿para qué arreglarlo, no? O sea, si algo está dando resultado, ¿para qué cambiar? Cosas por decir que tienen sentido para nosotros. Y no que necesariamente tengamos que dejarlos de lado, pero siempre entendamos, Dios es la última palabra. ¿Ok? O sea, siempre entendamos eso. En Santiago, ¿se acuerdan con los que estudiamos? Que decía, pues, allá a ustedes, ¿no? Que hacen planes y que dicen, vamos a ir acá, vamos a ganar y todo eso. Cuando entiendas, ¿sí? La idea es
que las cosas se hagan conforme entendemos Dios quiere que las realicemos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo que quisiera agregar usted acá en cuanto a todo esto? No vamos a introducirnos mucho en el sueño, sí, pero más que nada vamos a introducirnos un poquito más en lo que es la interpretación del sueño. Decía, ¿alguna pregunta o algo que quisiera agregar usted? ¿Alguien? Algo sí interesante en todo esto el sueño es el hecho de que, bueno, se habla del árbol y todo eso, ¿no? Y dice en el versículo 13, dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante, ¿verdad? Y santo descendía del cielo. Pero más adelante, y también lo vamos a ver esto, habla, por cierto, de un grupo de personas, ¿no? Como que estuviesen este grupo de personas siendo los consejeros y todo ello. Así que tengamos mucho cuidado también con todo esto. Recuerde que Nabucodonosor ve las cosas también, aún después del sueño, como una persona que todavía creía en divinidades falsas, ¿no? Pero nosotros entendemos que nuestro Dios es omnipotente. Si bien es cierto, sí, creo que con esto del vigilante, Dios está, o es parte del sueño, que Dios le está haciendo comprender que sí le está enviando pues un emisario, pero entiéndase que también en este aspecto Dios es soberano. Dice en el versículo 17, sobre todo, dice, la sentencia es por decreto de quién. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? De los vigilantes. ¿Y por dicho de quién? De los santos la resolución. ¿Sí? O sea, ¿quiénes son los vigilantes? ¿Quiénes son estos santos? Da la impresión de que ellos lo decidieron, ¿verdad? Con el propósito de que así Dios lleve la gloria. Pero recuerde que Dios no trabaja de esa forma. ¿Sí? Dios es el soberano y Dios es el quien toma las decisiones allá en su trono y sus seres celestiales simplemente acatan las órdenes, ¿sí? En este aspecto. ¿Algo más que quisieran agregar o algo que quisieran ustedes considerar en estos momentos de lo leído? ¿Alguien? ¿Alguien con algún pensamiento, alguna pregunta, algún parecer? ¿Alguien? Bueno. No sé si han leído mensajes, pero la hermana Margarita menciona que han tenido problemas con internet desde la mañana, por eso no pueden ingresar, y también dentro de este mismo grupo supongo que están Peter y Cindy, así que nuestras oraciones también para ellos. ¿Okay? Muy bien, entonces en el versículo 18, sí, en el versículo 18 dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes. Nuevamente, mire usted, que no sé si todavía se usa esta palabra, qué chinchoso, ¿verdad? Todavía se usa esta expresión, qué chinchoso, ¿sí? No, al menos antes me acuerdo que mi madre sobre todo la usaba y sus hermanas también, qué chinchoso. Pero cierto, ¿no? Nuevamente, qué chinchoso este hombre, ¿no? Qué manía de Daniel. Nuevamente recuerda, ¿no? Que en ti moran los espíritus y el pobre Daniel se mordía la lengua, supongo, el labio, ¿no? Sí, rey, ya, rey, ya. Pero bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Y también, dicho sea de paso, aquí Daniel no se le está preguntando a Daniel, ¿no? Daniel, ¿crees que puedas? No, sino Daniel,
tú tienes que dar. Entonces es un mandato. Y recuerden, estamos hablando de Nabucodonosor, ¿verdad? Estamos hablando de aquel que lo conquistó, pues todo, ¿sí? Y hay personas que lamentablemente también actúan de esa forma, ¿no? En razón a sus logros, en razón a quizás éxitos, en razón a lo que quizás puedan tener, piensan que son dueños, ¿verdad? Dueños de otros, dueños de momentos y dueños de todo, ¿no? Y sí, y es que eso ocurre muchas veces cuando lamentablemente no se da cuenta uno de cuán bendecido en realidad es por el Dios mismo. Entonces, en el versículo 19, Daniel, cuyo nombre era Belsasar, pero qué manera, bueno, dice, quedó atónito casi una hora, ¿sí? Y sus pensamientos lo turbaban, o sea, en esa hora, ¿qué era lo que estaba pasando en esa hora? Bueno, definitivamente Dios estaba revelándole la interpretación del sueño. Y mientras más Dios le revelaba ello, este hombre estaba también que se asustaba. No que se asustaba por necesariamente él, porque a las finales a él no le iba a ocurrir, bueno, aunque quizás sí también, ¿no? Ah, o sea, a lo que voy es que esto está fuerte, pues, ¿no? O sea, en otras palabras es, o sea, lo que voy a tener que decirle a este rey, a Nabucodonosor, es algo que definitivamente él no le va a agradar escuchar. ¿Sí? Y quizás por ahí también Daniel estaba pensando, y si no le va a agradar escuchar, y se enoja quizás contra aquel que se lo dijo, en este caso ese soy yo, así que la cosa no está tan fácil aquí, ¿verdad? Ah, parece que más era por el lado de Nabucodonosor. Parece que Daniel llegó a aprender a tener aprecio hacia Nabucodonosor, a pesar de que Nabucodonosor nuevamente, Balsasar, ¿no? Qué sé yo, el bendecido de los dioses, ¿no? Cada rato que le... Pero llegó a tener cierto aprecio. Y dice, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. Obviamente Nabucodonosor se da cuenta de ello. Dice, el rey habló y dijo, Belsasar, perdón, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Y mira lo que dice Belsasar, Daniel, en realidad. Respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Así que para mí esto expresa no tanto temor, porque claro, uno diría, Nabucodonosor pudo haberle quitado la vida, y ciertamente pudo haberle quitado la vida, pero no creo que este temor, por así decirlo, de Daniel iba por ese lado. A las finales ya habían enviado a sus amigos al horno de fuego, ¿no? Por su fe en Dios. Y también vamos a ver más adelante que a Daniel también lo van a meter al foso de los leones. Así que no creo que era temor tanto por él, sino más bien por una especie de aprecio hacia el rey, ¿no? Que le dice, ojalá esto sea para tus enemigos o para los que te quieren hacer mal, ¿verdad? Y es que está bien, entiéndase que el sentirse apreciado y el apreciar a otros es parte de nuestras vidas. No pensemos que nosotros debemos vivir aquí como extraterrestres, ¿no? No sé cómo en realidad viven los extraterrestres, si es que lo hay, pero o sea, a lo que voy, no pensemos que tenemos nosotros, no tenemos por qué intercambiar, ¿no? Sentimientos, pareceres. Jesús lo hizo, ¿sí? Jesús me parece siempre es el mejor ejemplo. La diferencia, la gran diferencia, sí, de Jesús es que recuerde que todo lugar donde Él fue, toda cosa que Él hizo y toda cosa que Él dijo, la hacía buscando la dirección del Padre.
Así que también nosotros, si es que vamos de hecho, también tratemos de buscar, no es que tratemos, esforcémonos por buscar la dirección del Padre. De otra forma, vamos a estar mal. ¿Sí? De otra forma, en lugar de nosotros ser una bendición para otros, más bien vamos a ser hasta atraídos por otros, ¿sí? Seducidos por los errores de otros. Y que tengamos cuidado en ello. Y bien, aquí viene la interpretación en el versículo número 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje, sí, era hermoso, o sea, todo lo frondoso que era, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. No, entienda acá, no está hablando de Babilonia. O sea, el sueño no es acerca de Babilonia, el sueño es acerca de el rey de Babilonia, en este caso, de Nabucodonosor específicamente, ni siquiera tampoco refiriéndose a otros reyes de Babilonia. Definitivamente, sí, está hablando de cuánto este hombre había crecido. Repito, sí, en los logros que él llegó a alcanzar desde su punto de vista. Esto, ¿se da usted cuenta? Sí. Ahora, dígame usted, ¿cree usted que Nabucodonosor pudo haber escrito un libro respecto a cómo ser exitoso, no solo como rey, sino simplemente en términos muy generales? Definitivamente, sí, definitivamente, claro que sí. Pero la cosa aquí se le hace bastante clara a él. ¿Sí? Y la idea es de que conforme ese árbol crecía y se hacía más frondoso, al punto de que se veía, dice, de todos lugares, ¿no? de esta tierra, indica cuán grande su reinado fue. O sea, tenía alcance a todas partes del mundo conocido, por cierto. ¿Sí? Ese fue Nabucodonosor. Todo, ¿sí? Todo bajo la tierra, bueno, sobre la tierra, todo sobre la tierra dependía de él. En una u otra forma, o sea, los animales del campo, desde su punto de vista, insisto, los animales del campo, ¿sí? ¿Dónde se alimentaban? Bueno, en el reino, pues, de Nabucodonosor, perdón, ¿sí? Las aves del cielo, ¿dónde se alimentaban? Bueno, en el reino, pues, de Nabucodonosor. Las personas, ¿de dónde se alimentaban? Cierto, nuevamente, ¿sí? De Nabucodonosor, pues, y de su reino. Porque, repito, todo el mundo conocido había sido conquistado por él. Grande era la figura de este Nabucodonosor y mucho más grande, ¿sí? Su vanidad. Porque lamentablemente cuando no se tiene cuidado o no se maneja las cosas de la manera apropiada, conforme uno crece, llamémoslo así, en logros, mucho más puede crecer la vanidad. Sí, muchísimo más. La vanidad crece más rápido en realidad que los logros que uno puede alcanzar. Así que tengamos mucho cuidado con ello. Entonces, eso es lo que está mencionando acá, ¿no? En el versículo 22, ¿sí? Repito, cuando dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, ¿sí? Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y su dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, ¿sí? Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo,
y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. O sea, ¿qué les están diciendo? Te van a mochar el reinado, así en términos muy nuestros. Y no hay nada que tú puedas hacer. Ahora, nuevamente, entendamos lo siguiente, ¿sí? La grandeza de Dios y las limitaciones nuestras. No en vano, Jesús siempre nos ha enseñado a nosotros a rendirnos a Él. Mire, ¿cuánto tiempo cree usted que le tomó a Nabucodonosor alcanzar los logros que llegó a tener? ¿Cuánto tiempo cree usted que a Nabucodonosor, sí, le tomó el hacer de su reino lo que llegó a ser? Se piensa que por todo Nabucodonosor reinó 43 años, me parece, algo así, 40 o 43 años. ¿Sí? Aquí, en esta parte de la historia, posiblemente fue hacia los 30 años del reinado de Nabucodonosor. Así que le había tomado pues 30 años. Ya ahí podemos quizás agregar unos años más antes de todo esto, ¿verdad? No sé, 35 años, más o menos. ¿Sí? Le tomó. ¿En cuántos años o en cuánto tiempo Dios se lo iba a quitar? Ahora, nuevamente la pregunta. ¿En realidad todo depende de nosotros en la vida? Todo depende de Dios. Sin embargo, tengamos cuidado, y no, definitivamente, no tengamos cuidado con creer en ello, sino tengamos cuidado en lo que podamos pensar detrás de ello, ¿sí? No significa con esto de que, sí, entonces todo depende de Dios, entonces ya para qué voy a prepararme, ¿verdad? ¿Para qué esto y para qué esto otro? Total, todo depende de Él. No, de ahí la necesidad que tenemos primero de por sobre todas las cosas, de prepararnos en Él. Vamos a ver eso más adelante también, por qué razón estoy diciendo eso, de prepararnos en Él. Pero prepararnos en Él no significa necesariamente para alcanzar lo que yo quiero, sino para alcanzar lo que Dios quiere. Por lo general no hacemos eso. Por lo general más nos preparamos para lo que yo quiero. ¿Sí? Cuando lo ideal es preparémonos para lo que Dios quiere. Y en muchos casos nos va a costar entender lo que Dios quiere. Porque entiéndase, sí, mire lo que dice, y vamos a regresar obviamente acá a esto. ¿En qué versículo me quedé? ¿Alguien que me ayude? Los 7 tiempos. 23. 23, gracias, hermana. Muchísimas gracias, sí. Y ya se nos ha hablado anteriormente, en realidad, sí, al final del versículo 17, la segunda parte, cuando dice, ¿verdad? Bueno, leemos todo el versículo. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, todo depende de Dios. Lamentablemente, muchas veces pensamos que no depende de uno. Porque como uno hizo algo, ¿no? Por ejemplo, si le preguntan a Nabucodonosor, qué sé yo, a los 20 años de su reinado, a los 20 años. Estamos diciendo que este sueño quizás haya sido a los 30, vamos, de su reinado. A los 20 años, si alguien le preguntaba a Nabucodonosor, 20, 25 años, Nabucodonosor, ¿cuál fue la clave de tu éxito?
¿Qué cree usted que Nabucodonosor hubiese dicho? Por ejemplo, pudo haber dicho mi ambición. ¿Sí? Alejandro, ¿qué es el grande? Sí, ¿verdad? Alejandro el Grande, ¿no? Este muchacho conquistó todo lo que estuvo delante de sus ojos a la edad de 30 años, menos, en realidad menos, disculpen, mucho menos, ¿sí? Es más, se dice de él que lo que él miró, él lo pisó y él lo conquistó. Dice, a todo lo que él vio, lo pisó y lo conquistó. ¿Sí? En este sentido, este hombre definitivamente era una persona muy hábil. ¿Sí? Así que si se le hubiese pedido a él consejos respecto a cómo lograr no éxito, sin duda que hubiese podido habernos dado muchos consejos. ¿Sí? De pronto el hombre se muere a la edad de 30 años, ¿no? ¡Pum! Se acabó. ¿Sí? A Nabucodonosor, lo mismo, ¿no? En el año 30 de su reinado pudo habernos dicho, miren, hijo, no es por nada, pero que la tiene, pues, ¿no? No, no. Hace mucho tiempo aprendí en el argot deportivo, en el fútbol, el que tira, tira, digamos, ¿no? Y el que no tira, mira nada más, pues, ¿no? Porque, o sea, cuando salíamos a jugar, ¿no? Y habían a unos a quienes no les escogían, pues, ¿por qué no los escogían? Bueno, porque no tiraban, pues, no sí que tenían que mirar nada más, ¿no? Mientras que los que, ahí fui un afortunado, los que tirábamos, ahí sí, pues, ¿no? Ahí sí nos escogían rápido, ¿no? Nos escogían. Así que el que tira, tira, el que no tira, mira, pues, ¿no? Ah, y se nos sube pues los humos, ¿no? La vanidad y todo eso. Pero entiendas, así, preparémonos en Dios. Y preparémonos en Dios, hermanos, para lo que Dios nos permita tener. O sea, el éxito no está en que nosotros tengamos mucho, porque puede ser que también por voluntad de Dios lleguemos a tener poco o a perder lo mucho que hemos tenido. Entonces, el éxito no está necesariamente ni en lo mucho ni en lo poco, sino en que tengamos una relación con Dios en la cual su nombre pueda ser glorificado con nuestras vidas. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Repito, no significa esto que, entonces, ¿para qué prepararnos? No, no. La idea es, preparémonos en Dios y para lo que Dios nos brinde. ¿Sí? Por lo general, ¿se ha dado usted cuenta que nos preparamos más para lograr grandes cosas? Muy poco nos preparamos para manejar cosas pequeñas. Y pienso que deberíamos nosotros hacerlo eso en el Señor. ¿Sí? Deberíamos también hacer eso. Como dije hace un rato, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a lo mucho o a lo poco. Ese no es el problema. ¿Sí? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Aprendido a contentarme, dice. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos. Entendamos que todo sea para la gloria de Dios y vamos a estar bien. ¿Sí? Nabucodonosor, por ejemplo, ¿sí? Basado simplemente en los sueños, ¿sí? En los sueños que tuvo. ¿Cree usted que Nabucodonosor en verdad era una persona tranquila? O sea, que vivía tranquilamente, reposadamente, en razón a los éxitos que tenía. Sus sueños eran perturbadores, déjeme decirle esto, ¿sí? ¿Sí? Y que parece que posiblemente hasta problemas para descansar tenía el hombre. ¿Sí? Lo dije en una ocasión, a veces que siempre sigan logrando y logrando y logrando y logrando más. Y la idea es, ¿y cuándo van a disfrutar? ¿Cuándo van a poder reconocer cierto? Gracias Dios y por permitirme disfrutar y descansar de eso.
¿sí? Pero vivimos en una sociedad tan competitiva y que lamentablemente pensamos que también nosotros tenemos que ser competitivos con él. No, no, seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Sí? Y Dios nos va a preparar bien para ello. Y nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Es más, preparémonos aún para aquellas cosas que quizás no quisiéramos que ocurran en nuestras vidas, porque puede ocurrirnos. ¿Sí? Un ejemplo, algunos de ustedes, denme un ejemplo. Samuel, Samuel, ¿ok? ¿Alguien más? Estás en silencio, hermana Filito. ¿Alguien más? Decía no estamos preparados para la muerte. Ok. ¿Alguien más? ¿Te acuerda usted de alguien? De hecho, que el caso que muchas veces más viene a nuestra mente es el de Job, ¿no? ¡Fua! De un porrazo, de pronto lo perdió. Pero eso es lo bueno de Job. Job estuvo preparado. ¿Sí se da cuenta? Job estuvo preparado. ¿Sí? Así que él no pienso que estuvo afanado por hacerse de riqueza. Pienso sí que se preparó para ello, manejar eso de la mejor forma posible en el Señor. Cuando lo perdió, él seguía preparado. ¿Verdad? Porque su preparación estaba en su relación con Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros descuidamos. O sea, nos preparamos para el éxito, ¿sí? Y nos descuidamos nuestra relación con Dios. ¿Sí? Mientras que cuando nos preparemos en nuestra relación con Dios, entonces el Señor va a poder guiarnos para lo que nosotros llamamos éxito o para también las situaciones difíciles que pueden ocurrir, pueden acontecer. ¿Sí? Dígame usted, y aquí voy a hacer una pregunta difícil. ¿Sí? ¿Cree usted que después de tener el llamado éxito, puede ser una bendición el perderlo todo? Bueno, también depende, ¿no? De cómo lo perdemos. Sí, definitivamente depende de cómo lo perdamos. Pero el Señor nos ha dicho, si se trata de pruebas del Señor, el Señor nos ha dicho, hey, gócense, gocémonos en las pruebas. Y sean para más o sean para menos, ¿no? Materialmente hablando. Pero muchas veces nosotros pensamos que las bendiciones son simplemente las que suman, ¿no? Para hacia arriba, ¿no? Hermanos, también las bendiciones pueden ser las que restan, materialmente hablando, hacia abajo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, claro, y no estoy diciendo que necesariamente lo veamos así, pero, por ejemplo, si ahorita decimos, ay, qué bendecidos que somos, que no nos da el virus, y esperemos que no nos dé el virus, ¿sí? Pero ahora, la persona a quien le da el virus, sea un creyente, ¿sería maldecida? No necesariamente, no necesariamente, claro. Sería difícil decir, ay Dios, cómo me has bendecido con esto, ¿no? Si nos da el virus, pero necesitamos aprender a vivir en Dios. Necesitamos aprender a vivir en Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de ustedes conoció, pero ya hace varios años atrás también, a un hermanito en La Perla, el hermano Félix Villalobos? ¿Alguno de ustedes conoció a la hermana Melinda? ¿Conoció al hermanito Félix Villalobos? Era un carácter el hermano Félix. El hermanito Félix manejaba un triciclo, ¿no? Esas de 3 llantas, bueno, triciclos son de 3 llantas, disculpe. Un triciclo donde cargaba bultos en el mayorista, por ahí, cargaba bultos.
un vehículo lo atropelló a él. Así que estuvo fuera del trabajo pues por varias semanas, quizás meses. Ya cuando se recupera, regresa al trabajo y se encuentra con un hermano en la fe, ¿sí? de otra denominación. Y el hermanito en la fe, este otro, le pregunta, se entusiasma, ¿no? ¡Ay, qué gusto de verte! ¿Qué pasó, hermanito? ¿Por qué no te hemos visto? A lo cual el hermano Félix dice, es que me atropelló el carro. El otro hermano dijo, ¡gloria a Dios! El hermano Félix se enojó. ¿Cómo que gloria a Dios? Ciertamente es difícil muchas veces ver a Dios en las cosas que no nos agradaría que nos pase, ¿verdad? Ciertamente nos es difícil. Pero entiéndase que Dios siempre está. Sí, Dios siempre está. Ahora, si estamos hablando de cosas que no nos agradaría que nos pase en razón a que, por así decirlo, nosotros no las buscamos, bueno, y eso es otra cosa, ¿no? Pero pruebas pueden ocurrirnos a todos y de diferentes índoles. Y si son pruebas de Dios, amén. Amén por ellos. ¿Sí? Así que aprendamos, repito, a prepararnos en Dios. Creo que ahí nos quedamos o quieren seguir. ¿Quieren seguir ustedes, hermanos? Yo ya me voy de todas maneras, pero ustedes pueden quedarse si desean seguir. ¿Alguna pregunta o algo que quisieran agregar en cuanto a todo esto? ¿Alguien con alguna pregunta? ¿Algún parecer? ¿Alguien algo? Pastor, Dime, hermana Carmen Eva. una pregunta. En el versículo 17, entonces, cuando estaba narrando Nabucodonosor su sueño, ¿a quiénes se refería con los santos y vigilantes? De hecho que hubo un mensajero, de hecho que hubo un enviado de Dios, ¿sí? A ver, no, ya, perdón. Aquí en el versículo, ¿dónde está? Mi cabeza. ¿Dónde está el santo? En el versículo anterior está que vino un santo. 13. Perdón, 13. Y aquí un vigilante, sí, un vigilante santo, ¿no? Vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente. Esta palabra clamar tiene que ver con poder, no necesariamente poder suyo, porque también esta palabra se utiliza en el capítulo 2, o 3, perdón, cuando esto de la imagen, ¿no? Y se proclama. Pero poder en el sentido de que tenía autoridad, o sea, tenía la autoridad de alguien más grande, superior a él. En este caso, el poder de Dios estaba detrás de este santo diciendo, esto va a pasar. ¿Sí? Ahora, en el versículo 17, cuando se habla de la sentencia que es por decreto de los vigilantes, ¿sí? Tiene que ver, cierto, diría yo, honestamente es un poco complicado saberlo a ciencia cierta, pero diría yo que tiene que ver más bien con seres celestiales utilizados por Dios que están ejecutando esto. ¿Sí? Pienso que eso es la mejor manera, la manera más sencilla de manejar esto. De lo contrario, nos podemos marear. Si usted lee al respecto, hay muchas explicaciones que algunas parecen ridículas, otras parecen ya muy inteligentes, tan inteligentes que no las entiendo, ¿sí? Así que lo más sencillo que podría decirles es que veamos cómo que son aquellos seres angelicales, si es que son un grupo que están simplemente ejecutando lo que Dios ha determinado. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? Pastor. Y mi hermana. También quería compartir de lo que usted preguntaba, qué más nos podemos preparar, y justo de lo que estamos estudiando de las clases de las tardes es por si nos tocase pasar la gran tribulación también, porque
no sabemos si en ese momento nuestra fe, a qué punto va a ser probada y si vamos a defenderla y presentar realmente nuestros cuerpos al Señor, ¿no? Ciertamente. ¿A algunos de ustedes les han medido la temperatura poniéndoles esta cosita en la frente? Sí. ¿Sí? He leído por ahí que al ponerse esas cositas se le están dando un número a cada persona a que se le pone eso en la frente. Increíble, ¿no? Porque cuando hablamos de... Justo un día estuve esperando a la hermana Melinda, que estaba en la combi, yo frente a Metro, y casualmente entraba la gente y le ponían, pues, ¿no? Ahora ya he visto que también ponen la gente se ha quejado, o ha habido rumores que alteran las neuronas, en fin, ahora has visto que hacen en el cuello, también aquí en la muñeca, ¿no? Pero no, estuve un rato ahí mirando y la gente, ¿no? Uno mismo oficial, ¿no? Te paras y listo, pasa, ¿no? Y decía, ¿cómo quisiera comenzar un rumor acá, ¿no? De que sí, cuando le ponen eso, le están poniendo un número ahí, ¿no? Creo que gente lo creería, ¿no? No pienso ustedes, porque nosotros somos de creer cualquier cosa. ¿Sí? Claro, algo bien desarrollado, pues, ¿no? Que haga temer a la gente, pues. Y hay gente, pienso que sí se la tragaría, como decimos, ¿no? Muchos se la tragarían. Pero no. Ciertamente, hermana, necesitamos prepararnos siempre en el Señor. Nos dijo el Señor, ¿verdad? Nos dijo el Señor. ¿Qué es lo que nos dijo qué es lo que debemos estar nosotros haciendo? Velar y orar. O sea, ese debe ser nuestro estilo de vida. ¿Sí? Debe ser nuestro estilo de vida. Orar y velar. ¿Sí? Dependamos de Él. Dependamos de Él. Está bien. En Él estamos bien. Cuando más bien dependemos de nosotros mismos es cuando estamos mal. Cuando pensamos que todo depende de nosotros es cuando estamos mal. ¿Sí? Y curioso porque, repito, nuestra sociedad piensa distinto, ¿no? Ciertamente, nuestra sociedad piensa distinto. Y nosotros muchas veces nos dejamos engatusar por ese pensamiento. No lo hagamos. Tengamos cuidado. En Jesús estamos bien. Siempre. Sí, siempre. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algo más? Ok, vamos entonces a dirigirnos al Señor en